Vamos a iniciar con nuestra clase y vamos a leer esta escritura que tenemos en la primera diapositiva. Es una escritura muy importante porque es una escritura de la cual Jesucristo les habló a sus 12 discípulos. Y fue la primera vez que les dio la autoridad con el poder de sacerdocio. Y dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Eso lo vemos en Mateo 10:1. Es así como iniciamos con nuestra clase número 4 de sacerdocio. Sean bienvenidos y bienvenidas. Siguiente diapositiva, por favor. El objetivo es comprender cómo Jesucristo magnificó su sacerdocio aquí en la tierra. Ese es el tema tan interesante, tan bonito que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comprender qué es lo que hizo Jesucristo aquí en la tierra, magnificando ese sacerdocio. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a tener aquí una lectura que vamos a ir analizando diapositiva por diapositiva acerca del tema el mensaje de Jesucristo infinito y único. Vamos a dar el tiempo porque somos 10 participantes. Nuestra hermanita Marta Jara, que nos va a hacer el favor, que ahorita nos está ayudando con la participación para promover una a una las diapositivas ahorita en la clase. Vamos a ver cómo nos va a organizar para leer diapositiva por diapositiva. En esta ocasión, la primera diapositiva la voy a leer yo y continuamente las hermanitas que vaya asignando nuestra hermanita Marta. Dice así: dirigido por Robert D. Hales, del Quórum de los 12 Apóstoles. Como dijo Mormón, hace siglos, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo. Ha llegado el momento de expresar mi agradecimiento hace 19 años, después de haber sido apartado por el Quórum de los 12 en el templo como ayudante de los 12 apóstoles. El elder Lee Grant Richards me dio 2 joyas de sabiduría que he recordado una y otra vez durante las 50 y tantas horas que han transcurrido desde que supe de mi nuevo llamamiento. La primera fue el comentario a lo que será ser tan solo un muchacho y tener toda la vida por delante. Yo tenía 42 años de edad. Ahora tengo 71 y otra vez me veo muchacho. ¿Hay hermanos en él? Continuamos lectura, por favor. Hermanita de León puede continuar. Y la siguiente diapositiva, nuestra hermanita Rosario, por favor. Perdón, hermana, ¿en dónde se quedó? Ah, ya. Estrado desde ahí, hermana, por favor. Sí. Estrado que han sido, ay, nada más que hay una cosa que me tapa ahí, donde dice está viendo la pantalla de hermana Jara. Perdón. Miembros de la primera, que han sido apóstoles, miembros de la primera presidencia durante la mitad de los años que yo tengo de edad. La segunda joya de sabiduría que me dio el elder Lee Grant Richards fueron sus palabras cuando me dijo que cada nueva asignación de la iglesia que él recibía era como el sacudimiento de un roble. Al sacudirse el árbol caía una bellota que se plantaba en la tierra, lo cual era para él un nuevo comienzo. En esa asignación prosiguió diciéndome: verá usted, mi vida ha sido como un enorme roble. De pequeñas bellotas he ido cultivando grandes árboles. ¿Toda la diapositiva?
Ok. Así es, hermanita. Me encontraba en el mundo de los negocios y el roble se sacudió y cayó en una bellota. Me mandaron de presidente de misión y entonces cultivé otro roble. Posteriormente me mandaron por segunda vez de presidente de misión y cultivé un tercer roble. Enseguida habló de haber sido obispo presidente y de que cada vez que el roble se sacudía se plantaba otra bellota. En estos momentos comprendo que el roble se ha sacudido, que se ha plantado una bellota y que es un nuevo comienzo. Les expreso mi gratitud, mis hermanos y hermanas, por la fortaleza que procede de su fe y de sus oraciones. Tengo necesidad de las oraciones de ustedes en esta ocasión de mi llamamiento. Me estoy dando cuenta que ser apóstol del Señor es un proceso, vale decir, un proceso de arrepentimiento y de humildad, de examinarme en el interior de mi propia alma, como se nos ha indicado, y de pedir perdón y fortaleza para hacer lo que debo hacer. Lamentablemente, no soy un hombre perfecto y el ser infalible no viene junto con el llamamiento. Por lo tanto, debo pedir perdón a mi Padre Celestial por las cosas que he hecho que hayan sido menos que perfectas y pido perdón a todos. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, si relacionamos las dos joyas que considera el hermano, que la primera fue que todo el tiempo es un muchacho y la segunda que es como un roble, ¿cómo la podemos relacionar con que todos pasamos por un proceso de arrepentimiento y humildad constantemente para poder fortalecernos? ¿Cómo lo relaciona usted? Bueno, yo lo relaciono, si se me permite, en mi propia existencia. El proceso que yo he pasado antes de conocer el Evangelio y ahora que lo conozco. El proceso que fue en mi vida, haber sido una jovencita y ser madre. Aquí el apóstol habla de varios llamamientos. Precisamente en eso es donde lo puedo yo sentir, que el Padre Celestial me mandó a esta tierra precisamente para poder ser primero hija y conocer a estos padres, y ahí es donde empieza mi proceso, el primer proceso. El segundo proceso, siendo ya adulta, siendo madre, y posteriormente mi tercer proceso que estoy viviendo ahora, el de estar dentro de la iglesia y conocer el Evangelio, vivirlo día a día, y como él, siento que si no soy un roble, si soy un árbol en crecimiento, y que cada hoja que cae de ese árbol son mis llamamientos que me han estado llamando uno a otro, y es el que he sentido que es un proceso el que yo he tenido, que esto no nos hace todavía perfectos, pero que teniendo en mente que el Padre es lo que desea de nosotros, que seamos perfectos, podemos hacerlo mediante el conocimiento de lo que Él vino a transmitirnos en esta vida. Gracias, hermano. Gracias, hermanita. Continuamos, por favor. Hermanita Rosario, por favor, y que nos haga favor nuestra hermana Brenda Forne. Sí, hermanita, gracias. Buenas tardes a todos. Adelante, hermana. Las personas a las que haya ofendido, a sabiendo o inadvertidamente, por motivo de mi personalidad o de mi modo de ser, la fortaleza que recibiré por medio de las oraciones de ustedes será de un valor incalculable para lo que es preciso que yo haga a fin de forjar la fortaleza espiritual necesaria, la fortaleza espiritual necesaria para que mi voz y mi testimonio del Señor Jesucristo penetre en los corazones. Penetren
Perdón. Es que espiritual. Mi voz y mi testimonio del Señor Jesucristo penetra en el corazón de los que oigan. Expreso mi gratitud a mis padres, a mi querido hermano que ha fallecido y a mi hermana por su amor, por su amoroso ejemplo. Estoy agradecido a los muchos maestros y a los líderes del sacerdocio que trabajaron semana tras semana, enseñándonos cuando éramos jóvenes a amar al Señor. También deseo expresar mi agradecimiento y mi amor profundo a mi esposa, a mis hijos y a mis nietos. He tenido el privilegio de trabajar entre los mejores hermanos que se pueden tener en... Hermanita, se le apagó su micrófono, no le escuchamos. Presidente, deseo acoger con una bienvenida y sostener al obispo Batterman con el... Perdón. Batterman como el nuevo obispo presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y hacerles saber de magníficas experiencias que tendré en el llamamiento. Profundo es mi afecto por los 4 consejeros que he tenido, a saber, el elder Eileen, el elder Page, no sé cómo se pronuncia, el obispo Burton y el obispo Edlin. Todos ellos son hombres muy espirituales y leales. A Carte Calván, cuyo mayor por el Señor ha sido ejemplo para mí. También quisiera expresar mi agradecimiento y mi reconocimiento al fiel personal. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer ahorita en esta diapositiva, ¿cómo es el sentimiento que expresa el el discípulo de los 2 apóstoles? O sea, ¿cómo se expresa, qué proceso lleva para mostrar gratitud y dar amor a la manera del Señor? Pues en todos los aspectos él es humilde de corazón, es obediente, reconoce también quienes le han dado esa fortaleza, que no solo él solo lo ha hecho, sino también quienes lo han rodeado. También él, como dice, tuvo ese privilegio de trabajar entre los mejores hermanos. Reconoció que había mejores que él. Y siempre reconoció a nuestro Salvador Jesucristo, pues en la iglesia, Él es quien nos guía, en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y Él es muy agradecido por todo lo que vivió. Y Él es humilde. Eso es lo que a mí me
me llena mi corazón de que él es humilde y siempre ha sido humilde en su proceso. Sería todo, hermanita. Gracias. Así es, hermanita. Muchas gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Hermanita Brenda, por favor, le pedimos. Sí, buenas tardes. Dice, de la oficina del obispado presidente, tanto de las oficinas generales como de las diversas partes del mundo. Mi expresión de agradecimiento y de reconocimiento no serán completa si no diera las gracias por los talentos y por el trabajo de los santos fieles de todo el mundo. Tenemos miembros de la iglesia muy fieles. He sabido de los diezmos y de las ofrendas, así como de las ofrendas que han donado espontáneamente, que han servido para realizar labores humanitarias y de bienestar. Esta es una obra maravillosa y una iglesia maravillosa con miembros magníficos. Todos estos, en sus propios llamamientos, en forma individual, viven el evangelio y son un ejemplo para nosotros, los que viajamos por el mundo y nos reunimos con ellos. Mi testimonio ha crecido al paso que he ido progresando, es decir, a medida que he ido aprendiendo de innumerables personas que me han ayudado con su ejemplo y su modo de vivir el evangelio. Estoy eternamente agradecido por las muchísimas personas buenas que al servir al Señor han sido una bendición para mí. Doy testimonio de que el presidente Hinckley enseñó anoche en la reunión del sacerdocio acerca del gobierno de la iglesia. Durante los últimos 9 años, día tras día, he presenciado la sabiduría del plan del Señor al funcionar en las circunstancias de la actualidad. Pero eso pone fin al capítulo. El roble se ha sacudido, la bellota se ha plantado y hoy es Pascua de Resurrección, la fecha en que conmemoramos la resurrección del Señor, la cual tuvo lugar el tercer día de su muerte. Durante el resto de mi permanencia aquí en la vida terrenal, tendré la oportunidad de dar testimonio en calidad de testigo especial de nuestro Salvador Jesucristo. Jesucristo es un Dios. Él es... Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, ¿por qué es importante tanto los llamamientos y toda la integración, o sea, todos los que somos miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? La verdad que reflejando las palabras del Elder en esta ocasión, él está eternamente agradecido porque los miembros, él aprendió de los miembros y así es como cuando nosotros tenemos un llamamiento, lo que más hacemos al servir al Señor es aprender de los hermanos, aprender de las personas buenas que con tanto esfuerzo, trabajo y amor sirven a Dios. Y él aquí refleja todo lo que él aprendió de las personas buenas que hay en el mundo. Aun cuando no nos conocemos, es maravillosa esta obra. Así es, hermanita. Muchísimas gracias. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Hermanita Ruth, ¿nos podría hacer favor de leerla? Ok, ¿nos puede hacer favor de leerla nuestra hermanita Dayan? Sí, hermano. Gracias. Perdón, estaba yo leyendo más que tenía mi micrófono apagado. Perdón. No se
No se preocupe, hermanita Ruth, entonces continuamos con usted, por favor, y después Perdón. la siguiente, nuestra Perdón. hermanita... No se Perdón. preocupe. Si nos hace favor usted, hermana Ruth, de leer esta, y la siguiente, nuestra hermanita Ruth. Ruth. Jesucristo es mi Dios. Él es Jehová del Antiguo Testamento. Abraham 2:78. Él es el Salvador del Nuevo Testamento. Jesucristo moraba en los cielos con su Padre. Véase en Juan 1:15. Y nosotros morábamos con ellos como hijos espirituales de Dios el Padre. Jesucristo presentó el plan eterno de su Padre, plan del cual todos somos parte. Venimos a esta tierra para pasar por pruebas durante este periodo de probación y para tener oposición en todas las cosas por medio del principio eterno del albedrío. Somos líderes para escoger la libertad y la vida eterna y volver con honor a la presencia de Dios. Si vivimos con rectitud o para escoger el cautiverio de muerte y la muerte espiritual, véase Moisés 4:14. Jesucristo es creador de todas las cosas de la tierra, bajo la dirección de su Padre. Véase Moisés 1:33, Efesios 3:9. Él es el Padre, ha enviado al Hijo y al Salvador del mundo. Juan 4:14. Jesucristo vino a esta tierra, nació de María, una madre mortal. Su Padre fue Dios Todopoderoso. Véase Lucas 1:26-35. Jesucristo fue bautizado por inmersión por Juan Bautista y el Espíritu Santo se manifiesta como paloma que se desciende sobre Marcos 1:10. Y su Padre habló diciendo: tú eres mi Hijo amado y te tengo complacencia. Jesucristo organizó su iglesia y escogió a 12 apóstoles también y a profetas, a los 70 y a evangelistas. Veas Efesios 4:11, Lucas 6:13 y 10:1. El mensaje de Jesucristo es sin par. Él está entre nosotros y su Padre. Él es el mediador. Véase Doctrinas y Convenios 76, 41, 43. Por medio de él y por él, todo el género humano será salvo. Véase a Juan 8:17. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, sabemos que Jesucristo fue el creador de todas las cosas en la tierra por mandato de nuestro Padre Celestial. Jesucristo desde antes de venir a la tierra ya tenía su sacerdocio. Pero ¿usted por qué cree que viniendo aquí a la tierra tuvo que primeramente bautizarse aquí y dar ese ejemplo? ¿Por qué cree? Bueno, nuestro Padre Celestial lo mandó precisamente para dar ese ejemplo, ¿verdad? De que nosotros debemos bautizarnos, ¿verdad? Y por medio de inmersión del agua para dejar nuestros pecados enterrados. Y este ejemplo que nos da, ¿verdad? Es de día a día para nosotros, para poder realmente ser el ejemplo de nuestro hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo. Y es el plan de la salvación que nos pone el Señor y el plan de la felicidad para poder realmente seguir lo que el Señor nos ha enseñado, sobre todo Jesucristo. Todo el amor que dio a las personas con las que convivió, sabiendo de que es hijo de María y de un Padre Celestial, pero Él lo mandó a nuestro Padre Celestial para podernos dar ese ejemplo y seguir y para poder realmente lograr nuestra felicidad y sobre todo para poder ir día a día haciendo las cosas a la manera que nos han enseñado y a la manera de todos los líderes que hemos tenido y todos los ejemplos que estamos viendo para poder progresar en nuestra vida y para poder el día de mañana y entregar buenas cuentas con nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, hermanita. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Hermanita Dayan, si nos hace favor de leer. Sí, gracias. Jesucristo es el Redentor, nuestro Salvador, únicamente Él. Con una madre mortal y un padre inmortal podría llevar a cabo la expiación y morir para salvar a todo el género humano.
y lo hizo por su propia y libre voluntad y elección. Jesucristo resucitó y se apareció a muchas personas después de su resurrección. Él nos enseñó las características físicas de un ser resucitado y nos dijo que siguiéramos su ejemplo y que podríamos progresar y ser la ascensión de Jesucristo al cielo ante los ojos de sus discípulos. Fue acompañado por la promesa de que del mismo modo que él se había ido al cielo, vendría de nuevo. La segunda venida de Jesucristo está cerca y las señales de la segunda venida se está cumpliendo en este mismo día. Jesucristo apareció con su Padre en estos últimos días y restauró por medio de José Smith, el profeta, la misma organización que él estableció durante su ministerio. Además de la Biblia, el libro de Mormón fue revelado al mundo y dio otro testimonio para su divino llamamiento y ministerio. Jesucristo dirige y guía su iglesia en la actualidad por medio de revelación a un profeta, el presidente Ezra David Benson, a sus consejeros de la primera presidencia y a los 12 apóstoles, la misma organización que él estableció cuando estuvo aquí en la tierra. La admonición de Jesucristo, ven y sígueme tú, es una exhortación que nos dio. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted leyó, ¿por qué es importante el acontecimiento después de la gran apostasía que hubo, que viniera a la tierra Dios Padre y Dios Jesucristo ante José Smith? ¿Por qué cree que era importante en ese momento? Bueno, como sabemos que Jesucristo dio la vida por nosotros y por medio de la expiación, para que tuviéramos pues pudiéramos tener de elegir, ¿no? También, perdón, de tener una esperanza de vida después de la muerte. Y por eso él también aquí, pues lo que estamos viviendo, pues sabemos que estamos ya en los últimos días. Y por eso él restauró la iglesia por medio de José Smith, para que él fundó la iglesia y la organizó y estableció durante su ministerio la Biblia y el libro de Mormón, que están, pues sabemos que es el segundo testamento de la Biblia, y que pues tenemos ahí todas las respuestas y todas las revelaciones que José Smith también tuvo, y que en estos días pues también se están cumpliendo y sabemos que son verídicas y que a partir de los años se están cumpliendo. Y sabemos que la iglesia pues la dirige Jesucristo, que actualmente pues está el presidente Nelson como dirigente y sus 12 apóstoles, que ellos tienen revelación y guía, y que pues nosotros pues la seguimos a base también de nuestros llamamientos que tenemos y de todas las ordenanzas que hacemos. Así es, hermanita. Bueno, eso fue lo que entendí. Muy bien, hermanita. Gracias. Continuamos con siguiente diapositiva, por favor. Hermanita Yolanda, ¿nos puede hacer favor de leerla? O Yolanda Villa, tengo dos hermanitas, cualquiera de las dos que nos puede hacer favor. La otra Yolanda. Adelante, No, hermana, muchísimas gracias. No puedo leer. Ok, no se preocupe, hermana Villa. Entonces, la otra hermanita Yolanda, ¿podrá hacerlo? Ok, si no hay hermanitas que nos puedan hacer el favor de leer, ¿usted, hermanita Marta, nos podría hacer el favor? Enséñeme cómo le voy a mover. Claro que sí, hermana, con gusto. Dice,
todos, véase Mateo 19, 21, Juan 21, 22. Él vivió en la existencia preterrenal, en el mundo espiritual. Él moraba y nosotros morábamos con Dios el Padre. Él es el Hijo Jesucristo. Hemos recibido un cuerpo mortal y en la vida mortal nos saldrá al paso la oposición en todas las cosas. Probaremos la muerte y resucitaremos gracias al sacrificio expiatorio de Jesucristo. Quisiera terminar mi testimonio con las mismas palabras que escribió el profeta Mormón cuando hacía su registro del relato de lo acontecido en el continente americano, poco después del nacimiento de nuestro Salvador. He aquí, soy discípulo de Jesucristo, el Hijo de Dios. He sido llamado por él para declarar su palabra entre los de su pueblo a fin de que alcancen la vida eterna. Tercer Nefi 5:13. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer ahorita y en resumen de lo que vimos acerca de este mensaje, ¿de qué manera podemos comprender la importancia fundamental de que nuestro hermano mayor Jesucristo, con ese poder de sacerdocio, porque es el sacerdocio que se está efectuando, cómo es ese impacto que nosotros tenemos en la actualidad? Bueno, creo que realmente debemos de tenernos realmente bendecidos, debemos de sentirnos orgullosos, amorosos y con un gran compromiso el ser parte de la Iglesia de Jesús. Porque si Él siendo Dios, si Él siendo el Hijo, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador, principalmente dio el ejemplo, magnificó su sacerdocio como haciendo la voluntad del Padre, dando ejemplo, siempre bendiciendo a las personas que le seguían, que estaban prestos a escuchar su doctrina, pues con más nosotros podemos hacerlo y debemos hacerlo, hablar de él, mostrarle nuestro amor, nuestro agradecimiento como poseedores del sacerdocio, como nuestros varones ungidos por el sacerdocio. Así que es hermoso poder tener en mente la meta, el deseo, la ilusión de ser discípulos como esos primeros 12 discípulos que estuvieron caminando al lado de él, como esos hermosos discípulos que están actualmente en nuestra tierra, 70 apóstoles, profetas, etcétera, nuestros líderes. Y cada uno de nosotros que sé con toda honestidad que cometemos errores, por supuesto, pero estamos aquí en este evangelio, estamos aprendiendo a seguir ese ejemplo que él nos dio para convertirnos el día de mañana en sus mejores discípulos. Creo que es de gran impacto saber que si los profetas en su momento han expresado lo hermoso que se sienten y dan testimonio de lo que es para ellos ser miembros de la iglesia, tener un llamamiento, dar ejemplo, dar servicio, cuán belleza es saber la humildad que hay en ellos, siendo personas tan importantes como ahorita nuestro profeta, todo un médico, experto, etcétera, 1000 cosas que ha logrado, ha hecho, y tiene la mejor humildad que podemos nosotros seguir, valorar y ejercer. Creo que si hacemos todo esto, nosotros magnificaremos en primer lugar, pues, el sentimiento, el amor, el poder, ser sus hijos, estar en esta iglesia al cual guía el Padre Celestial y él, y magnificar nuestros varones también, su santo sacerdocio. Es hermoso para mí en especial, de verdad, saber que es una gran bendición que poseemos, no solamente el poseerlos o tenerlos en la casa, sino poder también contar con esos varones que tienen ese don. Así es, hermanita Marta, muchas gracias. Es por ello que nosotros debemos de siempre prepararnos constantemente
somos robles, de los cuales también nos tienen que sacudir para dejar esas semillitas. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra probatoria, de lo cual tenemos que seguir progresando cada día. Entonces, eso es un pulir en cada uno de nosotros y nosotras, para que nosotros poco a poco nos vayamos convirtiendo en verdaderos discípulos de Jesucristo. Así es. Entonces, es importante que nosotros valoremos el sacerdocio en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo de lo que hemos hablado en las clases anteriores. Tenemos familiares, tenemos en la capilla hermanos, jovencitos, todos son poseedores de sacerdocio. Así es. Entonces, para poder magnificarlo, también nosotras somos parte de ello. Entonces, tenemos que trabajar constantemente con llamamientos o no llamamientos. Pero déjenme decirles algo muy importante. Todos y todas tenemos llamamientos. A lo mejor no es un llamamiento de una organización, pero sí, todos y todas tenemos el llamamiento de ministrar a nuestro prójimo. Entonces, es un trabajo constante que incluye el sacerdocio o va dirigido con sacerdocio. Y estamos hablando del ejemplo que nos está dejando Jesucristo, el que posee sacerdocio y otorgó y está dirigiendo su iglesia, porque nosotros somos miembros de su iglesia, para seguir la obra. Entonces, no importa la edad, no importa los desafíos que presentemos, tenemos que seguir firmes en el Evangelio y seguir comprendiendo que el sacerdocio es importante para que se siga permaneciendo el Evangelio aquí en la tierra y se siga trabajando. Siguiente diapositiva, por favor. Es momento de que vamos a tener, como siempre, a nuestra mano las escrituras y nuestra libreta. En esta ocasión, lo que vamos a ver qué es lo que estuvo haciendo Jesucristo en esas escrituras. Y ahorita lo vamos a relacionar. Nuestra hermanita Marta, como en todas las clases, siempre les va a asignar una hermanita por caray. escritura. Perdón. ¿Ok? Entonces, vayan teniendo a la mano sus escrituras, por favor. Vamos a leer Mateo, vamos a leer Lucas, vamos a leer Salmos y vamos a leer Doctrina y Convenios. Escritura por escritura las vamos a ir analizando. Por favor, hermanita Marta. Sí, gracias. Hermanita de León, nuevamente, ¿podría usted hacernos favor de leer la de Mateo 10, 1, Claro, 4? nada más encuentro la... Mientras voy asignando, si Sí, me hace me favor, permite. hermanita Rosario, la de Sí, Lucas, Lucas. nuestra hermanita Georgina, nuevamente, la de Mateo 26, nuestra hermanita Brenda Forne, la de Salmos, y nuestra hermanita Irlanda, si nos puede hacer favor de leer Doctrinas y Convenios. ¿Empiezo, hermana? Sí, por hermanita, favor. adelante. Ok. Entonces, tomando sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y sanasen toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo, Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomeo. Tomás y Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananita, y Judas Iscariote, el que además le entregó. Ok. De acuerdo a lo que acabamos de leer de las escrituras,
Esto fue lo primero que hizo Jesucristo en la tierra. Ordenó a los primeros 12 apóstoles para poderlos ordenar y poder ejercer ese sacerdocio. ¿Cómo usted piensa, hermana, que se hayan sentido ellos al ser ungidos como 12 apóstoles? Bueno, primeramente, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, la escuchamos un poquito entrecortada, hermana. Ok. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí. Ok. ¿Cómo se han de haber sentido? Yo creo que como todos los cuando recibimos un llamamiento, obviamente ellos pues nada más lo habían visto predicar, lo habían visto hacer milagros, pero yo creo que ninguno se sentía capaz, como muchas veces nos sentimos cada uno de nosotros cuando nos llama el obispo para darnos el aviso que el Señor nos mandó llamar para un llamamiento. Siempre decimos no podemos o no sabemos. Y yo creo que ellos como seres humanos también así lo sintieron de momento. Y sobre todo porque después de ver todo lo que él estaba haciendo, obviamente ellos se sintieron pues pequeñitos porque está medio difícil, no medio, está muy difícil, uno puede llegar a hacer la totalidad que el Señor hizo. Entonces, se han de haber sentido halagados, pero como seres humanos todos tuvieron diferentes reacciones en el transcurso de su llamamiento. Gracias, hermana. Gracias. Siguiente escritura, por favor. Sí, gracias. Dice, y después de estas cosas, el Señor designó a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les dijo, la mies es la verdad, es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envía obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de los lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os dé, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Y en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Pero en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, salid por sus calles y decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto, que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día... Hermanitos y hermanitas, ¿podrían favor de pagar sus micrófonos porque hay una distorsión muy fuerte para respetar el momento que están leyendo nuestra hermanita? Gracias. Continúa, hermanita. Gracias. Y os digo que en aquel día será más tolerable para los de Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, ya hace tiempo que sentados en Sicilio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerante para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos
eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que envié. Y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, ¿aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? En tu nombre. Señor, ¿aún los demonios se nos sujetan en tu nombre? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y vencer toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No obstante, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted leyó, ¿nos puede mencionar el por qué usted cree que Jesucristo mandó de 2 en 2 y les dio todos esos consejos para poder ministrar? Bueno, sí. Primero porque ellos tienen que dar un testimonio. O sea, uno al otro dan el testimonio de Jesucristo delante de, por ejemplo, los misioneros que vienen a nuestros hogares. Dan un testimonio. ¿Cómo puedo decirlo? Son, aparte de que dan un testimonio, están protegidos entre ellos. A la izquierda, a la derecha, atrás y enfrente. Y pues sobre todo es el testimonio que ellos dan, que nos dan a nosotros, porque uno solo a veces no es como creíble. Y dice que como que no tengo palabras para poder describir la escritura, hermanita. No se preocupe, hermanita. Aquí lo importante... Hermana, ¿sí? Permítame compartirle, nuestra hermanita Rosero dice que, bueno, aún no termina la obra, por lo tanto, tenemos que trabajar, pues ministrando, nuestro primer llamamiento, ministrar para continuar con la obra. Y hablando del sacerdocio y aún nosotros mismos, dice que también nosotros, nuestra hermanita de León comenta que porque siempre debe de haber testigos, así que si nosotros hacemos algo, en este caso damos clase, en este caso predicamos, acudimos a una administración, debemos de ir 2 personas. ¿Para qué? Para que haya testigos, para que haya refuerzo, para que haya apoyo. Y si nuestros grandes poseedores del sacerdocio es súper fuerte su espíritu, ahora imaginemos lo que pueden hacer 2. Las escrituras nos dicen que gracias a ese sacerdocio van a poder incluso retirar espíritus malos y obrar milagros. Entonces, imagínense qué bonito es checar todo esto. Gracias, hermana. Gracias. Nuestra hermanita Hermana Rosario Sai- levantó la mano. Hermana Adelante, Sai por también. favor. Sí, adelante. Sí, gracias. Es que precisamente como un testimonio que tengo es eso. Cuando a un inicio yo iba y predicaba sola. Ahora que estoy con una hermanita que nos tocó como ministrantes, nosotras nos damos a la tarea de ministrar los días domingos y no ministramos nada más a quienes nos corresponde, sino tratamos de hacerlo a la Sociedad del Socorro. Y yo le decía a ella, y les quiero dar un testimonio. Le decía a nuestro Padre Celestial que yo soy su testimonio y que yo tenía un testimonio aquí en la tierra, que es ella. Aquí en la casa el día domingo yo le estaba
arreglando, bueno, le estaba haciendo como un cambio de look porque nos íbamos a ir. Y ella se había sentido como con muchas cosas que sabemos que no es bueno que lo sientamos, pero a veces nos sentimos así. Entonces yo le estaba arreglando sus ojos, que tiene unos ojos hermosos, y de repente me vino una luz muy brillante. Y yo la solté y ella me dijo, ¿qué fue esa luz? Ella pensaba que yo estaba tomando fotos porque ella vio la luz. Y le dije, no sé, por eso te quité las manos de tus ojos. No supe, pero lo que sí estamos las dos seguras es que vimos esa luz porque estuvo en mí. Y ella me dijo, es que yo la vi. Dice que cuando ella tenía los ojos cerrados, ella en el momento que los abrió era como una lucecita primero y después fue muy brillante, muy blanca, pero eso pasó porque ya esa luz se estaba como retirando y estaba cuando pasó en sus ojos y entonces se desvaneció. Y sé de verdad que sacerdocio nos da el Espíritu Santo. No nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y yo les decía a unos amigos que yo tengo muchos testimonios de mi Padre Celestial como cada uno de nosotros, pero yo quería compartirles esto porque sé que sacerdocio, si no estuviera, nosotros no viviríamos estos milagros que vivimos y no podríamos dar un testimonio como tal en nuestras vidas de que Jesús el Cristo, que Él es quien nos guía en nuestra iglesia y que por medio de sacerdocio recibimos el Espíritu Santo. Y sé y lo testifico con mucho amor en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanita, por compartir su testimonio. Muchas gracias. ¿Una hermanita más quería comentar algo o continuamos con las escrituras? ¿Todo bien? Ok. Entonces continuamos con la hermanita que se le asignó la escritura de Salmos y Nefis, por favor. Ok, hermanita. Voy a leer Salmos 9:8. Y él juzgará al mundo con justicia, juzgará a los pueblos con equidad. Y tercer Nefi 27:16 dice, y sucederá que cualquiera que se arrepienta y se bautice en mi nombre será lleno. Y si persevera hasta el fin, he aquí, yo lo tendré sin culpa ante mi Padre, el día en que me presente para juzgar al mundo. Gracias, hermanita. De acuerdo a lo que usted acaba de leer, ¿por qué es importante el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es como, yo me recuerdo cuando les enseñaba a los jóvenes y a los niños primero, les decía que el arrepentimiento era como una goma de borrar y que nos ayuda a limpiarnos a nosotros nuestros errores, nuestras faltas y es importante que nos arrepintamos porque de esa manera nos purificamos y hacemos válida la expiación de Cristo en nosotros. Es muy importante estar sin culpa ante nuestro Hacedor, ante nuestro Señor Jesucristo. Y la única manera que podamos de limpiarnos, purificarnos, es a través del arrepentimiento, para que se efectúe la expiación de Jesucristo por nosotros. Así es, hermanita. Muchas gracias. Continuamos con Doctrina y Convenios, por favor. Nuestra hermanita Irlanda, ¿se nos hace favor? Sí, hermana, gracias. Dice, y además de cierto os digo, y ha salido como un firme decreto por la voluntad del Padre, que mis apóstoles, los 12 que estuvieron conmigo durante mi ministerio, en Jerusalén estará a mi diestra,
el día de mi venida en una columna de fuego ataviados con vestidos de rectitud y con coronas sobre sus cabezas, y gloria igual que yo para juzgar a toda la casa de Israel, sí, y a cuantos me hayan amado y guardado mis mandamientos, y a ningún otro. Y Doctrinas y Convenios 45-44, y entonces me buscarán, y he aquí vendré y me verán en las nubes del cielo, revestido de poder y gran gloria, con todos los santos ángeles, y el que no me esté esperando será desraigado. Bueno, aquí habla sobre de cuando Jesucristo vino aquí a predicar el evangelio y cuando tuvo que organizar sus 12 apóstoles, y habla de que él nos va a juzgar, y habla cuando va a ser la segunda venida, y dice que el que no lo están esperando será desraigado. Así es. Entonces, si nos podemos analizar lo que hemos leído, es un plan de felicidad, es un plan de salvación, del cual Jesucristo tenía que venir forzosamente para darnos ese ejemplo. Lo primero que hizo fue escoger 12 apóstoles, después 70, para empezar a ministrar. Posteriormente, a enseñarnos que es importante el arrepentimiento. Y algo muy importante, que Él va a venir con esas señales que acabamos de ver que van a ser en el cielo, pero va a venir con los 12 apóstoles, porque ellos son los que lo van a ayudar para que seamos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Entonces, por eso es muy importante que nosotros nos estemos manteniendo como robles, firmes, y estar dando bendiciones, o sea, buenas obras, con nuestras ordenanzas, nuestros convenios, leer las escrituras, alimentarnos espiritualmente, conjunto con el sacerdocio. Es un trabajo en equipo para seguir trabajando en la iglesia de Jesucristo. En la semana les dejé la tarea de analizar escrituras. En esas escrituras, las hermanitas y hermanitos que hayan hecho la tarea, se dieron cuenta que era de las apariciones de Jesucristo después de resucitar, ¿ok? Tuvo varias apariciones, y dentro de esas apariciones se apareció con ciertas personas y les dio cierta indicación. ¿Podrían levantar la mano quién hizo la tarea y nos podía dar una breve explicación o 3 ejemplos de las escrituras que leyó, por favor? No recuerdo la tarea. Adelante, hermanita León. Muchas gracias, hermana. Bueno, en la primera, que es de Juan 20, 11, 18, pues va María a ver el sepulcro y está en un llanto la María, porque ve que pues ya no está el Señor ahí pues donde lo pusieron, y ella encuentra dos ángeles. Estos 2 ángeles pues están custodiando lo que quedaba, y posteriormente se le aparece Jesucristo, y lo que le dice es que no llore porque Él está vivo. Entonces, para mí es una de las representaciones o una de las cuestiones más hermosas que pueda haber, ¿no? Que se le acerque a uno el Padre, nuestro Señor Jesucristo, y nos diga: no tienes por qué temer, estoy aquí, y lo que prometiera que resucitaría, y aquí estoy. La otra que me llamó la atención es la de Tomás. Tomás era una persona incrédula. Entonces, pues él le presenta y le dice: ¿por qué no crees? Veme y ven y tócame, porque solamente viéndome y tocándome vas a saber que es resucitado. Entonces ahí también nos enseña otra de las circunstancias, que nuestra fe debe de ser mayor que el hecho de estar dudando.
no debemos de dudar de lo que el Señor nos enseña. Aunque todo sea por fe, todo es una realidad y es uno de los principios y doctrinas que debemos de tener. Gracias, hermana. Muchas gracias. Y efectivamente, dentro de esos sucesos, después de la resurrección de Jesucristo, específicamente se acercó con varias personas y les dio indicaciones. Aquí lo importante de retomar es de que el sacerdocio, porque es de lo que estamos hablando acerca del sacerdocio, va más allá después de esta vida. Entonces, por eso debemos de prepararnos todos y todas en el aspecto de cumplir con nuestras ordenanzas que son dirigidas por sacerdocio. Nuestros llamamientos, nuestras buenas obras, la administración, porque todo ese conocimiento que vamos a tener, también vamos a trabajar del otro lado. Es así como se hace el plan de creación, plan de salvación, plan de felicidad del Padre. Jesucristo nos ha dado muchos ejemplos donde debemos de aprender la humildad. En el caso de los varones, el expulsar demonios, bendecir, ministrar, trabajar. Estamos en su iglesia. Entonces, tenemos que seguir esforzándonos para seguir avanzando en la obra. Reconocer la importancia y del impacto de ese sacerdocio que vino Jesucristo para ejercer con los 12 apóstoles y poder ministrar nuevamente la iglesia. Entonces, debemos de esforzarnos y debemos de analizar qué estamos haciendo, cómo nos estamos preparando, tanto hermanos como hermanas, para regresar a la presencia del Padre. Siguiente diapositiva, por favor. Es momento de ver un video muy especial del cual vamos a reflexionar de todo lo que hemos hablado y les pido de la manera más atenta, como siempre lo hemos hecho, que lo que sientan de inspiración, revelación, lo anoten en su libreta cada que vean el video que se comparte en las clases. Adelante, por favor. Nuestro Salvador nos enseña a seguirlo, haciendo los sacrificios necesarios para perdernos en el servicio desinteresado hacia los demás. Si lo hacemos, Él nos promete la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios, la gloria y el gozo de morar en la presencia de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Es un video muy pequeñito, pero con palabras muy profundas. Nosotros estamos en la tierra probatoria, donde enfrentamos grandes desafíos, pero también nosotros, al ser discípulos de Jesucristo, al ser miembros de la iglesia y practicar y poner constantemente nuestra fe y obediencia, somos una luz para el mundo, somos un ejemplo para los demás. Entonces, mientras más seamos, mejor vamos a estar en nuestro mundo. Entonces es por eso que debemos seguir trabajando
para dar consuelo, bendecir, cada quien de acuerdo a nuestras funciones, sea sacerdocio o sea sociedad de socorro. Tenemos que cumplir con nuestras funciones para que en donde vivimos, en nuestro entorno, exista esa armonía y esa bendición del sacerdocio. Siguiente diapositiva, por favor. La pregunta de reflexión de la clase que tenemos el día de hoy es: ¿cómo ha impactado en mí el saber que soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días? ¿Cómo ha impactado? Esa es la pregunta de reflexión que hoy nos vamos a llevar, de la cual, si nos ponemos a analizar de todo lo que hemos visto el día de hoy, veremos si nos falta algo o tenemos que cambiar o tenemos que seguir avanzando. Siguiente diapositiva, por favor. Es nuestro tiempo de compartir, del cual vamos a utilizar solamente una palabra de lo que sentimos en la clase. Una palabra nada más. Y es como vamos a dar fin a nuestra clase, pero siempre compartiendo el sentimiento que nos ha unificado en cada una de las clases. Nuestra hermanita Marta nos va a hacer el favor de asignar de una por una, o uno por uno, porque no sé si haya hermanitos, darles el tiempo para expresar con una palabra lo que sintieron hoy en la clase. El tiempo es de ustedes. Muchas gracias, hermanos. Le pedimos, por favor, empezamos con nuestra hermanita de León y nuestra hermana Yolanda, por favor. Yo con una sola palabra es gratitud, hermana. Gracias. Déjame para ahorita, sí, por estaba dándole una pastillita a mi esposo. No se preocupe, hermanita. Ok, ahorita continuamos con nuestra hermanita Irlanda y nuestra hermanita, nuestra otra hermanita Yolanda, por favor. El amor que Jesucristo nos tiene para nosotros. Gracias, hermana. Yo muy contenta, muy feliz de tanta enseñanza que aprendí el día de hoy para seguir avanzando en mi progreso. Gracias, hermana. Nuestra hermana Dayan y nuestra hermana Brenda, por favor. Generosidad. Gratitud y gozo. Nuestra hermanita Georgina y nuestra hermanita Rosario. Sí, gracias, hermana. Alivio. Ternura. Pudiera estar nuestra hermanita Liz, si pudiera compartir. Y por mi parte, la palabra para mí sería mucho respeto. Ok, Nuestra... creo que está ocupada, ¿verdad? Sí, creo que sí, más? hermana. Nuestra hermanita Ruth, por favor. Avanza, humildad y amor. Muy bien. Gracias, hermano. Adelante. Ya. Maravillosas promesas. Gracias. Siguiente diapositiva, por favor. Es así como hemos finalizado la asistencia del día de hoy en nuestra clase de sacerdocio, nuestra clase número 4, de la cual podrán decir que todo esto ya lo sabemos, pero si los empezamos a dar otro desglose y lo empezamos a analizar, nos estamos dando cuenta de la importancia de ser miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos estamos dando cuenta que gracias al poder del sacerdocio es como nosotros podemos cumplir con las ordenanzas para regresar a la presencia del Padre. Nos hemos dado cuenta
la inmensidad del gran trabajo que con amor y por elección, porque Él lo decidió, Jesucristo es el que está pagando por cada uno de nuestros pecados. Nos está dejando el plan de salvación, nos está dejando el camino, porque Él va a ser nuestro abogado ante el Padre. Es así como damos finalizada nuestra clase número 4 del taller de sacerdocio y se los comparto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como siempre, vamos a finalizar con una oración que nos las va a asignar nuestra hermanita Marta. Y al finalizar, todas y todos vamos a prender nuestras cámaras para despedirnos. Adelante, por favor. Hermanita, muchas gracias. También a ustedes, queridas hermanas. Y bueno, me gustaría saber si hay algún poseedor de sacerdocio que nos haya acompañado en esta clase. Ok, hermanitas, no se me preocupen. Saludos a sus queridos esposos, a sus hijos, a sus hermanos, de nuestra parte. Y le pedimos la oración a nuestra hermana Dayan, si nos hace favor. Sí, hermana, gracias. Padre Celestial, y en esta tarde estamos agradecidos por todo lo que nos has dado a lo largo del día, todas las bendiciones derramadas. Te pedimos que nos sigas bendiciendo el resto de la tarde y noche a todas las hermanas que nos encontramos en este momento. Que derrames tu espíritu, que siempre nos acompañe, que lo que estamos aprendiendo y de igual manera podamos compartirlo con nuestras familias y con nuestros hermanos, y a la vez también poder poner en práctica para pues seguir recibiendo las bendiciones y también seguir fortalecidos siempre con tu evangelio, que nos permitas estar siempre unidos en tu evangelio y prepararnos siempre en tu boca. Te pedimos también por los hermanos enfermos y todos los hermanos que están pasando de alguna manera alguna situación difícil, que también los reconfortes y les des la fortaleza para tener pronta sanación. Te pedimos perdón por nuestros pecados y todo esto te lo pedimos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanitas. Es momento de prender nuestras cámaras. ¿Cómo están? Saludos, saludos. Saludos. Hay hermanitas que tienen apagada su camarita. Si la pueden prender. Queridas hermanas, muchísimas gracias por estar bien atentas y nuevamente aquí en estas hermosas clases. Muchas gracias. Sé de antemano que lo que nosotras aprendemos lo compartimos con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestro sacerdocio en el barrio, nuestros jóvenes. Así que de verdad, muchísimas gracias por continuar con este poder que tenemos nosotras, arriba nosotras las mujeres. Bueno. Gracias. Gracias. Y las esperamos en la próxima clase. Espero que se hayan sentido con mucha tranquilidad, mucha paz y con muchas ganas de seguir avanzando y progresando, cada una de nosotras, y apoyar a ese sacerdocio. ¿Ok? Bueno, Muchas gracias, es momento de finalizar. Como siempre, terminamos con el conteo. Empezamos. 5, 4, 3, 2, 1. Hasta luego. Bye.